Bueno, buenos días. El día de hoy vamos a ver el tema de endocarditis infecciosa. Como definición, es una infección de la superficie endocárdica del corazón. Las válvulas del corazón protésicas o nativas son los sitios que están más involucrados, pero también puede involucrar defectos septales como el endocardio mural, dispositivos intravasculares como parches, cortocircuitos o catéteres. También está el espectro de la endocarditis endarteritis infecciosa, que es una enfermedad singular, pero esta involucra específicamente las arterias, incluyendo el conducto arterioso, aneurismas o fístulas arteriovenosas. Recordemos que, bueno, es una enfermedad que está asociada con una mortalidad y morbilidad considerable, lo cual es una complicación también temida. Y la tasa de mortalidad ha ido disminuyendo en comparación con las eras en donde todavía no se tenía como un adecuado manejo antibiótico. Es causado por bacterias, la más frecuente es Viridans, aureus y epidermidis. También puede ser causada por algunos hongos, pero como ya iremos viendo, es lo menos frecuente, específicamente sería Candida y Aspergillus. También es preferible describirla con base a su etiología, ya sea como organismos de baja virulencia, que en este caso sería Streptococo alfa hemolítico, Enterococo o Staph coagulasa negativo, o organismos de mayor virulencia, que serían Staphylococcus aureus y otras bacterias piógenas como Streptococcus pneumoniae, Streptococcus beta hemolítico. También se puede clasificar respecto a la localización y a la presencia o no de material intracardíaco. Un espectro puede ser endocarditis solamente de la válvula nativa, otro de la válvula nativa temprana, que sea en menos de un año de la cirugía cardíaca, o protésica tardía, más de un año de la cirugía cardíaca. Se puede dividir también como endocarditis derecha o endocarditis asociado a dispositivos intravasculares. Respecto a la incidencia, también, sí en ocasiones, se ha visto como un incremento secundario a la sobrevida de los pacientes con enfermedades cardiovasculares. Aproximadamente se presentan 1 a 4 casos de 100,000 o 1 a 3 de cada 1,300 admisiones por año en hospitales pediátricos. La mortalidad alcanza hasta el 11.6%. Y en diversos estudios se ha visto que el 50%, se asocia al 50% de los pacientes operados de cardiopatía congénita, y de estos el 50% han tenido, son portadores de prótesis valvular, y en un 33% de los enfermos la infección se puede localizar en los tubos valvulados, por ejemplo, como en una cirugía de Rastelli. Respecto a la epidemiología, las condiciones con las cardiopatías congénitas que más se pueden asociar a este tipo de patologías son la persistencia de conducto arterioso, anomalías de la válvula aórtica, tetralogía de Fallot, y como comentábamos, hay un incremento en la proporción de los niños con endocarditis infecciosa cuando también ya han tenido una cirugía previa, ya sea correctiva o paliativa, que se haya colocado algún parche, alguna válvula o algún tubo. Es importante también considerar y hablar de la parte de los neonatos, ya que cuando tenemos la endocarditis infecciosa, la mayor parte de los casos ocurren en corazones que no tienen defectos estructurales. Y se ha visto un incremento en el número de casos también de neonatos con endocarditis, secundario a las intervenciones cardiovasculares, ya sea quirúrgicas o no, con el incremento en el uso de dispositivos protésicos intravasculares. Respecto a los neonatos, son el único grupo que pueden tener relativamente pocos síntomas específicos. Respecto a los síntomas, pueden ser hipotensión o signos compatibles con sepsis. Es así como la mayor parte de ellos va a debutar con un cuadro de endocarditis infecciosa. Y también ellos son particularmente propensos a la embolización séptica periférica, junto con el desarrollo de infecciones satélites, ya sea como meningitis o osteomielitis. Respecto a los microorganismos, vamos a ver que algunas bacterias se van a asociar más comúnmente a endocarditis, y esto es relacionado a la adherencia bacteriana. Se han encontrado que, la bacteria que es más responsable de la endocarditis es el Streptococcus viridans, que es también propenso a la adherencia en las válvulas, en contraste con los organismos gram negativos que muy rara vez producen cuadros de endocarditis.
Aquí podemos ver los agentes etiológicos que más se asocian. Aquí tenemos los Streptococcus, que es alfa-hemolítico, es el más común. Otro que no es tan común, pero puede presentarse, el beta-hemolítico. Y el estafilococo aureus es el segundo, que es más frecuente. Entonces recordemos, el alfa-hemolítico es el primero y el Staph aureus es el segundo más frecuente. Los gram negativos son raros, la verdad. Aquí vamos a ver los del grupo ASEC, las pseudomonas, los enterococos, neuserias, son raros. Y también, como quedamos, las endocarditis secundarias a hongos es raro, pero específicamente si tuviéramos algún cuadro de estos, el más relacionado sería Cándida. Los organismos gram negativos son responsables del menos del 10% de los casos. Y cuando tenemos alguno de estos, tenemos que sospechar que podemos tener algún cuadro de endocarditis en pacientes que estén inmunocomprometidos, en neonatos, en aquellos que sean usuarios de drogas intravenosas. Tenemos que sospechar de que tengan algún cuadro gram negativos. Entre los bacilos gram negativos, los del grupo HACCP, específicamente los hemófilos, son los más comunes que en otros, específicamente en el paciente pediátrico. Y esto es importante recordarlo también, afectan específicamente válvulas previamente dañadas y es un curso subagudo. En contraste con Neusseria, que presenta un cuadro agudo y afecta válvulas previamente normales. Si tenemos algún paciente que tenga una destrucción valvular, tenemos que sospechar de Neisseria gonorrea. Las infecciones, ahorita vamos a ver, que el consumo de drogas intravenosas más relacionado está con Staph aureus, con Cándida y algunas otras especies fúngicas. Respecto a las endocarditis de válvulas protésicas, igual iremos hablando un poquito más adelante, podemos dividirlas en tempranas o tardías. Tempranas, igual, en dado caso de que tengamos algún cuadro que sea menos de 2 o 3 meses de evolución, de que se presentó la cirugía, la etiología más importante es Staph aureus. En cambio, si tenemos algún cuadro que es ya más tardío, más de 1 año, más de 10 meses, tenemos que pensar en un Staph coagulasa negativo. Y este tipo de infecciones, se refiere que están implantadas al tiempo de la cirugía y como quedamos, de Staph aureus se observa en menos de 60 días posteriores a que se realiza la cirugía. Respecto a endocarditis fúngica, no es usual, pero sí es una de las formas que son más temidas, secundarias a las complicaciones, específicamente embolización. Y Cándida es el organismo más común. Aspergillus y otros hongos como Histoplasma, Coccidioides o Cryptococcus también pueden presentarse, pero pues el más común es Cándida. Y es frecuente cuando tenemos pacientes que son adictos, que posterior también a una cirugía cardíaca, que son inmunocomprometidos y como habíamos dicho también a los neonatos. A pesar del tratamiento en un cuadro de endocarditis fúngica, la mortalidad es alta. La mayoría de los endocarditis entonces son causadas por bacterias, quedamos en un 80% más o menos de los casos. El más común, Streptococcus viridans. Segundo más común, Staph aureus. Y en el tercer lugar sería Epidermidis. Aproximadamente del 5 al 10% de los casos de los pacientes con endocarditis pueden también tener cultivos negativos, igual hablaremos de eso un poquito más adelante. Y un diagnóstico de endocarditis con cultivos negativos se va a realizar en algún paciente que ya tengamos evidencia clínica y también por ecocardiograma. También nada más respecto a lo de los cultivos negativos cuando tengamos, lo iremos viendo más adelante, pero pues es mucho secundario a que ya previamente estuvieron con algún curso de antibióticos y se le tomó un cultivo durante el manejo antibiótico. Esto puede causar que tengamos cultivos negativos. Respecto a la patogénesis, hay diversos factores que son independientes y eventos que se requieren para el desarrollo de endocarditis infecciosa, pero tenemos 3 puntos específicos que si los presentamos tenemos que sospechar que posteriormente podemos presentar algún cuadro de endocarditis infecciosa.
Si tenemos alguna lesión congénita, ya sea preexistente o adquirida del corazón o de los grandes vasos, está en riesgo de presentar este cuadro. También aquellos pacientes que tengan consumo de drogas intravenosas o que tengan catéteres. Respecto a la patogénesis, es como una secuencia. Primero tenemos que presentar algún daño en el endotelio. Posteriormente, se llega a formar una endocarditis trombótica no bacteriana en la superficie de este endotelio dañado, que finalmente después nos va a causar una bacteriemia transitoria. Estas bacterias se van a adherir a la endocarditis trombótica no bacteriana y posteriormente va a haber una proliferación de las bacterias junto a la vegetación. Cuando tenemos un endotelio cardíaco que está intacto, hay una pobre estimulación de la coagulación y no hay tanta adherencia de las bacterias. Sin embargo, cuando tenemos ya el endotelio dañado, esto es un potente inductor de trombogénesis que va a causar un depósito de cúmulos de plaquetas, de fibrinas y ocasionalmente también de leucocitos, haciendo esto un ambiente propenso para que las bacterias se puedan adherir y posteriormente formar la vegetación. Staph y Streptococcus son bacterias que son potentes en la estimulación de la agregación plaquetaria. Por eso también son microorganismos que frecuentemente podemos ver en este tipo de patologías. Aquí hay una tablita del riesgo relativo a endocarditis en algunas circunstancias. Por ejemplo, aquellos que están en un alto riesgo son aquellos pacientes que tienen válvulas protésicas, que ya tuvieron episodios previos de endocarditis, que tienen cardiopatías congénitas cianógenas complejas, como fisiología univentricular, como transposición de grandes arterias, tetralogía de Fallot, aquellos también que tienen algunos cortocircuitos, usuarios de drogas intravenosas o que tienen catéteres. Los que están en riesgo moderado son aquellos pacientes que tienen un conducto arterioso, una CIB o una CIA que no se ha corregido, válvula aórtica bicúspide, también pacientes con prolapso de la válvula mitral e insuficiencia, patología reumática de la válvula mitral o de la válvula aórtica o otras enfermedades valvulares adquiridas y también algunos cuadros de cardiomiopatía hipertrófica. Todas las vegetaciones, eso hay que recordarlo, van a existir cuando existe un gradiente de presión que va a producir un flujo turbulento. Específicamente, pues tenemos esto en cardiopatías que son congénitas. Recordemos que el flujo en las cámaras de mayor a menor presión a través de orificios estrechos como una CIB puede traumatizar el endotelio. Los sitios que tienen más alta velocidad en donde ocurren la mayor cantidad de las vegetaciones, por ejemplo, si es del lado auricular va a ocurrir en las válvulas auriculoventriculares, si es del lado ventricular va a ocurrir en las válvulas semilunares. Y esto, bueno, también en excepción de la estenosis de la válvula aórtica, el sitio en donde va a ocurrir la vegetación va a ser del lado ventricular de la válvula aórtica. Y esto va a ser explicado porque cuando tenemos algún cuadro de estenosis valvular aórtica, también podemos tener un poco de insuficiencia aórtica. También algo importante de comentar es que cuando tenemos alguna destrucción valvular, también tenemos que sospechar en Staph aureus. Esta también invade el miocardio y podemos tener posteriormente la presencia de algún absceso. Como consecuencias inmediatas de la endocarditis, pues tenemos la formación de la vegetación, también podemos tener alteraciones hemodinámicas o un síndrome clínico. Respecto al síndrome clínico, pues una triada importante que la verdad es que la verdad no siempre está presente, pero podemos tener anemia, algún soplo nuevo o cambiante y la presencia de fiebre. Hallazgos extracardíacos también son importantes en endocarditis, pero estas son secundarias a mecanismos inmunológicos. Y respecto a estas podemos presentarlas, o sea, las que se pueden presentar son alteraciones renales. También, bueno, existe el factor reumatoide está presente por 6 semanas o más en el 50% de los casos y muchas veces está relacionado con estreptococo alfa hemolítico o con Staph coagulasa negativo.
Existe una correlación también en la duración de la infección con la presencia del factor reumatoide y este tiende a desaparecer con el tratamiento. Respecto a las manifestaciones clínicas y las complicaciones de la endocarditis, van a estar directamente relacionados con cambios estructurales o hemodinámicos causados por la infección local. También puede ser por reacciones inmunológicas del huésped y por embolización o vegetación. Los hallazgos clínicos van a diferir dependiendo del sitio primario de infección. Y una causa, bueno, es importante también comentar que en adultos la mayor parte de los casos de endocarditis son valvulares y en los niños se localizan estructuras como endocardio, conducto arterioso, arterias o algunos sitios como fístulas también. ¿Cuándo debemos sospechar de algún cuadro de endocarditis infecciosa? Cuando tenemos un nuevo soplo cardíaco, cuando hay émbolos de origen desconocido, cuando tenemos sepsis de origen desconocido y que son gérmenes típicos de endocarditis infecciosa, cuando hay fiebre asociada a un material protésico intracardíaco o endovascular, cuando hay fiebre asociada a insuficiencia cardíaca, fiebre asociada a trastornos de la conducción, también fiebre asociada a enfermedad valvular o enfermedad congénita previa y fiebre asociada al antecedente de endocarditis infecciosa. Respecto a los hallazgos clínicos y de laboratorio más comunes en endocarditis infecciosa, está la fiebre. La fiebre es el más común, con excepción de los neonatos. Y cuando, por ejemplo, tenemos fiebre de bajo grado, el agente etiológico más común sería un estreptococo hemolítico, pero si tenemos fiebre de alto grado, que es mayor a 40 grados, tendremos que sospechar en Staph aureus. También respecto al curso o clínico, si tenemos algún cuadro subagudo, que sería una progresión lenta, que no tenemos algún síntoma específico, que podemos tener, por ejemplo, mialgias, artralgias, cefalea o malestar general, podríamos sospechar también de estreptococo hemolítico, en comparación con un cuadro agudo, que si tenemos, es un curso tóxico, fiebre de alto grado, alteraciones sistémicas, cambios hemodinámicos, tenemos que sospechar en Staph aureus. El soplo, como habíamos quedado, si es nuevo o si es cambiante, también tenemos que sospechar de algún cuadro de endocarditis infecciosa. Un ejemplo es un soplo diastólico en la insuficiencia aórtica. Si hay un incremento en la intensidad, pues probablemente sea secundario a algún cuadro de endocarditis infecciosa. También si esto nos va a relacionar con el deterioro de la insuficiencia aórtica y pues secundario podríamos tener algún empeoramiento en la función del ventrículo izquierdo o falla cardíaca. Por ejemplo, si tenemos algún paciente con alguna fístula y fístula de Blay-Rocktowski, que normalmente escuchamos bien el soplo, pero si ya no escuchamos el soplo y ha tenido como cuadros sugestivos de endocarditis infecciosa, tendríamos que sospecharlo. También podemos tener petequias, fenómenos embólicos, que pues finalmente estos son un poquito raros, esplenomegalia, hallazgos neurológicos también es raro. Y los síntomas como más clásicos que siempre hemos visto, que nos han enseñado de endocarditis, pues la verdad son un poquito más raros, ahorita lo vamos a ver, que serían los nódulos de Osler, las lesiones de Janeway, los puntos de Roth y las hemorragias en astilla. La endocarditis que involucra el lado izquierdo va a resultar en una embolización periférica que puede llevar a isquemia, infartos o aneurismas micóticos. Y en los niños la embolización del lado derecho no es tan raro, la verdad. Y los émbolos pulmonares, cuando presentamos alguno de estos cuadros, se pueden complicar con una endocarditis de la válvula tricúspide. Lo que comentaba previamente de los signos clásicos, que es los nódulos de Osler, que son lesiones pequeñas, pero son dolorosas, son elevadas en las yemas de los dedos de las manos y de los pies. Las lesiones de Janeway, que son lesiones eritematosas, son planas, estas no son dolorosas, son pequeñas y pueden presentarse tanto en las plantas de los pies como en las palmas de las manos. Las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas con una mancha blanca central
y las hemorragias en astilla, que aunque quedamos, bueno, todos estos signos son un poco raros que se presenten en los niños, pero si tenemos, por ejemplo, hemorragias en astilla, es muy difícil que se pueda presentar en los niños. Respecto a los estudios de laboratorio, pues el hemocultivo es la ayuda más importante, más valiosa para realizar el diagnóstico de una endocarditis. Un hemocultivo positivo en un niño con una enfermedad ya cardíaca subyacente o con un antecedente de endocarditis previa, no necesariamente va a indicar que tiene algún cuadro de endocarditis, pero sí tenemos que descartarlo por regla. Y pues recordemos que son 3 cultivos por venopunción, que son separados, separados en un periodo de 24 horas. Y en aquellos pacientes en donde tenemos alguna sospecha o alguna situación clínica que está cambiando, tenemos que tomarlos. Entonces, esto es lo más importante para que nosotros podamos realizar algún diagnóstico de endocarditis infecciosa. Respecto a los hallazgos de laboratorio más importantes, pues lo que les comentaba, los cultivos, que es el más, o sea, es lo que más frecuente podemos observar. También podemos presentar reactantes elevados de fase aguda. Se puede presentar no en la mayor parte de los casos, pero anemia, hematuria, esto es secundario a los complejos inmunes que se pueden formar. La presencia del factor reumatoide que les comentaba que se puede presentar en el 50% de los casos, sino no frecuente, y leucocitosis. Es importante que, o sea, este tipo de laboratorios para el seguimiento, pero no como para el diagnóstico y el manejo de los pacientes, ya que excepto por los cultivos, ninguno de los otros son sensibles ni específicos como para confirmar el diagnóstico. Respecto al ecocardiograma, es el principal método diagnóstico también en pacientes con sospecha de endocarditis infecciosa con una sensibilidad mayor al 80% de los casos. El eco transesofágico es superior al transtorácico para la identificación de vegetaciones y igualmente el eco transesofágico es considerado útil para evaluar el desarrollo de las complicaciones en el tracto de salida del ventrículo izquierdo y en niños con múltiples cirugías por cardiopatías congénitas. Los hallazgos ecocardiográficos que pueden indicar la probabilidad, bueno, nos pueden indicar la probabilidad de complicaciones progresivas con la necesidad de ya alguna intervención quirúrgica. Y pues estudios seriados, como ya lo hemos visto en casos que hemos tenido ahí en el hospital, nos pueden ayudar para la toma de decisiones. Aquí podemos ver, este es el caso de Diego, no sé si se acuerdan, un niño que estuvo infecto, que se ve, bueno, aquí se ve la masa hiperocogénica que está adherida a la válvula tricúspide. Acá fue lo de la medición. Y aquí también se puede ver, es otro caso, de la imagen hiperecoica que está sugerente de una vegetación en la arteria pulmonar y se ve que está pediculada a la pared anterior de la arteria pulmonar. Y acá, bueno, específicamente esta, que es esta, y la otra que está ya más dependiente de la pared anterior de la rama izquierda. Aquí podemos ver también otra imagen hiperecogénica en la válvula aórtica. Aquí podemos ver una en la válvula mitral y aquí podemos ver otra en la válvula tricúspide. Los hallazgos ecocardiográficos que sugieren que se tenga que intervenir de manera quirúrgica se pueden dividir en que la presencia de una vegetación, de disfunción valvular o de una extensión perivalvular. Respecto a la vegetación, pues que sea una vegetación que sea persistente con embolización, después de una embolización sistémica, una vegetación en la valva anterior de la mitral, particularmente mayor a 10 milímetros, una o más eventos embólicos durante las primeras 2 semanas del tratamiento con antibióticos o 2 o más eventos embólicos durante el tratamiento antibiótico o haya un incremento en el tamaño de la vegetación después de 4 semanas de tratamiento. Respecto a la disfunción valvular, que tengamos insuficiencia aórtica o mitral con signos de falla ventricular, falla cardíaca que no responde al tratamiento
y ya sea una ruptura o perforación de la válvula. Y respecto a la extensión perivalvular, podemos tener rupturas o fístulas valvulares, que tengamos algún bloqueo, que tengamos abscesos o extensiones del absceso, a pesar del tratamiento antibiótico. Respecto a los criterios diagnósticos, primero, bueno, ¿cómo vamos a definir una endocarditis infecciosa? Esto va a ser secundario a los criterios del DUC que son modificados. Y bueno, el diagnóstico puede ser muy sencillo cuando tenemos manifestaciones clásicas como bacteremia o fungemia, que tengamos algún cuadro de valvulitis activa, émbolos periféricos o fenómenos inmunológicos vasculares. Estos criterios diagnósticos son sensibles para la detección y específicos para la exclusión. Es una combinación de hallazgos clínicos, microbiológicos, patológicos y ecocardiográficos. Se va a estratificar en pacientes con endocarditis con diagnóstico definitivo, que ya sea mediante clínica o patológica. Respecto a los criterios patológicos, pues son microorganismos que son demostrados en los cultivos de una vegetación, o que la vegetación haya embolizado y que tengamos un absceso intracardíaco. Respecto a las lesiones pues, patológicas, una vegetación, un absceso intracardíaco que es confirmado por patología en un cuadro de endocarditis activa. Y respecto a los criterios clínicos, que ahorita los vamos a ver, recordemos que dos criterios mayores hacen un diagnóstico, o un criterio mayor y 3 menores, o los 5 menores. Entonces, recordemos muy bien esta parte. Respecto a cuadros posibles, estos son porque no cumplen con los criterios definitivos, pero pues se vería con un cuadro o con un criterio mayor y uno menor, o 3 criterios menores. Y los cuadros descartados de endocarditis infecciosa es porque no tienen ninguna evidencia patológica. Ahora, respecto a los criterios de DUC modificados, pues tenemos los criterios mayores y los criterios menores. Respecto a los criterios mayores, pues lo vamos a dividir en dos. Primero, que serían los cultivos positivos para endocarditis infecciosa, y podemos subdividirlos. En un cuadro que tengamos microorganismos típicos consistentes con endocarditis infecciosa en dos cultivos separados, específicamente, por ejemplo, que tengamos Streptococcus viridum, Streptococcus bovis, microorganismos del grupo JASEC, Staph aureus, o que tengamos un enterococo adquirido en la comunidad y un absceso con un foco primario. Respecto a otro cuadro que podemos tener, son microorganismos que sean consistentes de endocarditis infecciosa, con cultivos sanguíneos persistentemente positivos, definidos como por lo menos 2 cultivos positivos de 2 muestras mayores a 12 horas, o 3 en más de 4 cultivos separados. También que podamos tener algún cultivo sanguíneo positivo solo como para Coxiella burnetii. Y respecto al involucro de la evidencia endocárdica, por ejemplo, por ecocardiograma, que tengamos que sea positivo para endocarditis infecciosa, y pues bueno, va a ser definido por una masa intracardíaca que sea oscilante en la válvula o en estructuras, y también, bueno, que nos causen una insuficiencia valvular, o también que se puedan observar en materiales implantados en ausencia de una alteración anatómica que pueda explicarla, que podamos presentar también cuadros como algún absceso o alguna dehiscencia de una válvula protésica. Como otro hallazgo, también podemos presentar una insuficiencia valvular nueva. Y respecto a los criterios menores, es la predisposición, o bueno, que tengamos ya alguna cardiopatía subyacente, o que también tengamos, que sea usuario de drogas intravenosas, la fiebre de más de 38 grados, que como les comentaba es el signo clínico más importante, fenómenos vasculares también, embolismos, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneales, las lesiones de Janeway. Como respecto a los fenómenos inmunológicos, podemos tener glomerulonefritis, los nódulos de Osler, los puntos de Spot y el factor reumatoide. La evidencia microbiológica puede ser con cultivos positivos, pero que no cumplen con los criterios mayores. Y pues aquí la parte de los criterios menores ecocardiográficos pues no se observa.
Respecto al tratamiento antibiótico, es importante la erradicación completa de los microorganismos en una vegetación, pero esta va a requerir de varias semanas de antibiótico. Y bueno, junto con las vegetaciones, los organismos se van a incrustar en la matriz de la fibrina y van a existir en concentraciones muy altas. Además de que hay tasas relativamente bajas de división celular y del metabolismo bacteriano, que va a resultar en una disminución en la susceptibilidad a los beta-lactámicos y otros antibióticos activos en la pared celular. Los antibióticos bactericidas, más que los bacteriostáticos, deben ser elegidos para disminuir la posibilidad de fallas al tratamiento. Y es importante recordar la administración parenteral. Algunos pacientes en la literatura se pueden manejar como ambulatorios, pero específicamente van a ser aquellos pacientes que posterior al inicio del tratamiento en el hospital confirman que están hemodinámicamente estables, que están afebriles y que tienen cultivos negativos y no tienen riesgo de las complicaciones por endocarditis. Todos los pacientes con endocarditis van a requerir un seguimiento estrecho. La obtención también de hemocultivos ocasionales en las primeras 6 a 8 semanas posterior al término de tratamiento es importante porque en este tiempo es cuando ocurren la mayor cantidad de las recaídas. Respecto al papel de la cirugía cardiovascular, va a estar determinado por el sitio de infección, por el curso clínico y por el estado hemodinámico. Y las indicaciones, de todos después vamos a ver una tablita, pero de las indicaciones específicas van a ser unos eventos embólicos mayores o recurrentes, una infección persistente y falla cardíaca progresiva, especialmente cuando está involucrada tanto la válvula aórtica o mitral. Que les comentaba en la tablita, que son las indicaciones para el tiempo de cirugía en endocarditis de una válvula nativa en el lado izquierdo del corazón. Las vamos a dividir en tres: en falla cardíaca, en una infección que no está controlada y pues para la prevención de embolismos. Bueno, respecto a falla cardíaca, endocarditis en la válvula aórtica o mitral con severa insuficiencia o alguna obstrucción que esté causando edema pulmonar refractario o un shock cardiogénico, pues sería una emergencia. Endocarditis infecciosa de la válvula aórtica o mitral con fístula o alguna comunicación, o bueno, en el pericardio también que esté causando algún edema pulmonar refractario o también choque cardiogénico, sería una emergencia. Igual endocarditis en la válvula mitral o aórtica con insuficiencia tricuspidia severa o una obstrucción con datos persistentes de falla cardíaca y con poca tolerancia hemodinámica, que bueno, que esté hemodinámicamente inestable, pues sería urgente y de manera electiva aquellos cuadros igual con endocarditis, con válvula aórtica o mitral, con insuficiencia severa y falla cardíaca, pero que esta sí puede ser controlada con medicamentos. Respecto a la infección que no está controlada, una infección localizada como un absceso, un aneurisma, una fístula, o que haya crecimiento de la vegetación, de ausencia de la prótesis, de la válvula protésica, sería de manera urgente. Fiebre persistente con cultivos sanguíneos positivos de más de 5 a 7 días, también sería urgente que sería realizar la intervención quirúrgica, o infecciones causadas por hongos o organismos multidrogoresistentes como Pseudomonas aeruginosa y otros bacilos gram negativos, pero esta sería de manera electiva. Y respecto a la prevención de embolismos, sería igual endocarditis que en válvula aórtica o mitral, con vegetaciones grandes mayor a 10 milímetros, posterior a un evento embólico y además a pesar de la terapia antibiótica, y especialmente en las primeras 2 semanas, que esto igual ya lo habíamos comentado antes, o cuadros de endocarditis infecciosa en la válvula aórtica o mitral, con vegetaciones más de 10 milímetros, y con otros predictores que pueden cursar con alguna complicación, como falla cardíaca, infección persistente o abscesos. Vegetaciones mayores de 15 milímetros, la cirugía se prefiere, si es como, bueno, para que sea un procedimiento que se preserve como más fácilmente la válvula nativa. Respecto a la endocarditis por estreptococos, son los organismos más comunes causantes en
en endocarditis infecciosa. Y los estreptococos susceptibles que son a penicilina tienen una concentración mínima inhibitoria, MIC, a la penicilina de menos de 0.12 microorganismos por mililitro. Ahorita vamos a ver tres cuadritos del tratamiento antibiótico, igual todo respecto a la concentración mínima inhibitoria. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Penicilina G sódica cristalina, 4 semanas, o ceftriaxona o penicilina G sódica cristalina, de 4 semanas sería ceftriaxona, penicilina 2 semanas, o ceftriaxona durante 2 semanas, acompañado a estos de gentamicina o vancomicina. En dado caso de que sea gentamicina, pues van a ser 2 semanas, y si es vancomicina van a ser 4 semanas. Las altas tasas de recaídas en endocarditis infecciosa van a ocurrir cuando se usa por 2 semanas penicilina intravenosa. Por eso un tratamiento de 2 semanas no se recomienda, y en casos, por ejemplo, que no sean casos complicados, se ha visto en la literatura que puede presentar una adecuada evolución, pero sin embargo es un poco riesgoso. Y pues estos cuadros de 2 semanas de antibióticos no deben usarse en pacientes que tienen infecciones de válvula protésica, que están hemodinámicamente inestables, que tienen algún foco de infección extracardíaco, aneurismas micóticos, falla renal o disfunción ventricular, y que también presente pues alguna vegetación por ecocardiograma. No se recomienda, por eso es importante que se complete el tratamiento de las 6 semanas de antibióticos. En aquellos pacientes que tienen una concentración mínima inhibitoria mayor a 0.12 y menor a 0.5, que son cepas, Streptococcus viridans resistentes a penicilina, se va a utilizar el esquema de penicilina G sódica cristalina durante 4 semanas o ceftriaxona durante 4 semanas, acompañado de gentamicina durante 2 semanas o vancomicina durante 4 semanas. Y aquellos que tienen un MIC más de 0.5, que son susceptibles a penicilina, gentamicina y vancomicina, pues el régimen sería ampicilina por 4 a 6 semanas, o penicilina G sódica cristalina durante 4 a 6 semanas, acompañado igual de gentamicina o vancomicina, gentamicina por 4 a 6 semanas y vancomicina por 6 semanas. Y es importante que aquellos pacientes, pues obviamente que son alérgicos a penicilina o ampicilina, pues sería el tratamiento con vancomicina, pero sería intravenoso durante 6 semanas. Respecto a la endocarditis por estafilococos, pues tenemos coagulasa positivo, que es Staph aureus, y coagulasa negativo, que es Staph epidermidis. Solo algunas cepas de Staph aureus van a ser susceptibles a penicilina, esto secundaria a la producción de beta-lactamasas, y el tratamiento pues va a incluir penicilinas resistentes a penicilinasas, que van a ser administradas por 6 semanas. El tratamiento para la endocarditis causada por Staph en ausencia de un material protésico, pues va a ser nafcilina o oxacilina por 6 semanas con, puede ser una opción adicional de gentamicina, o para alérgicos a la penicilina, cefazolina, con administración de gentamicina. En aquellos pacientes que, no son adictos, Staph aureus va a involucrar el lado izquierdo del corazón y va a estar asociado con altas tasas de mortalidad, aproximadamente 25-40% de los casos, pero aquellos pacientes que son usuarios de drogas intravenosas, Staph aureus puede involucrar la válvula tricúspide, y la tasa de curación para endocarditis en el lado derecho pues sería mayor a 85%. Respecto a la endocarditis por gram negativos, el más importante, como les había comentado, son los del grupo JASEC, y estos pues crecen lentamente en medios de cultivos estándar. Tenemos que sospecharlos en aquellos pacientes que tengan cuadros de bacteremias en ausencia de un foco obvio de infección, y pues el tratamiento sería por 4 semanas con ceftriaxona o ampicilina sulbactam.
Organismos como E. coli, Pseudomonas aeruginosa, Serratia, ocasionalmente pueden causar cuadros de endocarditis, pero tenemos que sospecharlos en aquellos pacientes que sean usuarios de drogas intravenosas, ocasionalmente también en pacientes operados de corazón, inmunocomprometidos o neonatos. La cirugía de corazón en combinación con el curso prolongado de antibióticos siempre debe ser necesario, y la terapia pues se va a individualizar respecto a cada paciente. Respecto a estos casos, pues el tratamiento sería una cefalosporina con cefotaxima o ceftazidima con un aminoglucósido por 6 semanas. Y también respecto a los endocarditis por gram negativos con coco es raro, pero cuando está presente es muy agresivo y se necesitan altas dosis de penicilina o que sea susceptible, o una cefalosporina tercera generación en aquellos casos que sean resistentes. Respecto a la endocarditis fúngica, muchas veces se ve como complicación de algunos avances quirúrgicos o médicos. El pronóstico es muy pobre, tiene una alta mortalidad y morbilidad, y también tenemos que sospecharlos en aquellos pacientes que estén inmunocomprometidos, incluido aquellos pacientes neonatos pretérminos, en usuarios de drogas intravenosas, también aquellos que tengan dispositivos cardiovasculares como válvulas cardíacas o catéteres. Como comenté previamente, en 2/3 de los casos es secundaria a cándida, y la terapia combinada de intervención médica y quirúrgica, a pesar de esto, la mortalidad sigue siendo alta, con una tasa de sobrevida menor a 20%. El tratamiento es con antifúngicos durante 6 semanas. Se recomienda anfotericina B, pero pues también caspofungina pueden ser alguna alternativa. Respecto al tratamiento quirúrgico en este tipo de casos, pues sería un reemplazo de una válvula infectada, ya sea nativa o protésica, con excisión de tejido infectado, pero pues como comentamos, es importante el tratamiento médico a la par del tratamiento quirúrgico, y se recomienda la intervención quirúrgica a la primera o 2 semanas de inicio del tratamiento antifúngico, o lo más pronto si es que llegáramos a tener alguna evidencia de algún fenómeno embólico. Respecto a la endocarditis de la válvula protésica, la duración del tratamiento mínimo es de 6 semanas. Puede ser con penicilina, puede ser con ceftriaxona, agregándole o no gentamicina, pero únicamente por 2 semanas. Recordemos pues también con esta parte de los aminoglucósidos, pues el riesgo de ototoxicidad, nefrotoxicidad. Entonces por eso también es importante que no sea como un curso tan largo. Y en aquellos pacientes que son alérgicos a la penicilina, pues sería un tratamiento con vancomicina. Respecto a la cirugía, pues es importante, se requiere el tiempo igual de la cirugía, debe ser individualizado, y está indicado en aquellos pacientes pues que forman algún absceso paravalvular o que tengan una dificultad en la erradicación de la infección de las válvulas protésicas, ya que esto pues va a disminuir la mortalidad. Esto es más o menos este es un cuadrito que resume el tratamiento, la duración del tratamiento en aquellos pacientes con estreptococos susceptibles en una válvula nativa, 4 semanas, en los que son resistentes, igual 4 semanas, en aquellos que tienen un material protésico y la endocarditis causada por Streptococcus viridum o Streptococcus bovis, un tratamiento de 6 semanas, que tengan endocarditis por staph en una válvula nativa que sea susceptible a oxacilina, 4 a 6 semanas. Staph en una válvula nativa pero resistente, el tratamiento debe ser 6 semanas. Estafilococos en una válvula protésica por lo menos 6 semanas. Enterococos en una válvula nativa o protésica 4 a 6 semanas. Enterococos en una válvula nativa o protésica tratada con vancomicina debe ser un tratamiento de 6 semanas. Una endocarditis en una válvula nativa o protésica por el grupo JASEC tiene que ser de 4 semanas. Una endocarditis con cultivos negativos, esto vamos a hablar ahorita después. En la válvula nativa tiene que ser de 4 a 6 semanas, y una endocarditis con cultivos negativos, una válvula protésica, 6 semanas. También endocarditis con gram negativos, pues por lo menos 6 semanas. O sea, en general, pues como vemos, la mayor parte son 6 semanas de tratamiento. La endocarditis
que tienen cultivos gram negativos se ven en menos del 20% de los casos, y esto pues, puede ser secundario a que se dio un tratamiento antibiótico inadecuado, también a que secundario al tratamiento antibiótico puedan tener algunas reacciones adversas y se tuvo que haber suspendido el manejo, o que tuvieron algún tratamiento con antibióticos previo a la toma de cultivos. Este es un cuadrito con recomendaciones basadas en un consenso de expertos. No es tanto como de estudios comparativos, pero es el tratamiento empírico en pacientes con endocarditis, pero cultivos negativos. Aquellas con una válvula nativa se recomienda ampicilina con sulbactam y gentamicina. Pues lo que les decía, ¿no? La duración del tratamiento de 4 a 6 semanas, o puede ser vancomicina, gentamicina y ciprofloxacino. Aquellos pacientes con una válvula protésica, pues que haya sido colocada en menos de un año, se recomienda vancomicina con gentamicina, cefepime y rifampicina. Y aquellos pacientes con una válvula protésica que ya se colocó hace más de un año, que se sospecha de Bartonella pero con cultivos negativos, se indica ceftriaxona con gentamicina y conosin dicloxacilina. Aquí también es una tablita de qué organismos podemos sospechar que pueda presentar el paciente cuando tenemos cultivos negativos. Especifiqué algunos, por ejemplo, aquellos que sean usuarios de drogas intravenosas, pues como les comentaba, lo más común es Staphylococcus. Aquellos pacientes con algún dispositivo intracardíaco, intraarterial, pues también lo más común es Staphylococcus. Aquellos pacientes que tienen procedimientos dentales o que no tienen una adecuada higiene, lo más común es Streptococcus del grupo Viridans. Con pacientes con válvulas protésicas tempranas, menores de un año, pues estamos pensando en unas Staphylococcus coagulasa negativo. Y aquellos pacientes con un reemplazo valvular protésico mayor a un año, pues igual Staphylococcus coagulasa negativo. Entonces ya respecto a estas sospechas, pues se va a iniciar el tratamiento antibiótico. Respecto a la prevención, bueno, es importante la profilaxis, como comentamos. La endocarditis tiene altas tasas de morbilidad y mortalidad asociadas, y pues la endocarditis a menudo se puede prevenir reparando el defecto cardíaco subyacente o reduciendo la probabilidad de bacteremia. No son tan atribuibles estos casos secundarios a un procedimiento invasivo, pero sí es probable que resulten. Y también se puede asociar como actividades rutinarias diarias como masticar, cepillarse los dientes o alguna otra situación similar. Respecto a la profilaxis, incluye la AJA como el Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica, la AJA limita la profilaxis y se hizo, bueno, o sea, respecto a los consensos, la AJA sí prefiere indica que respecto a pacientes con afecciones cardíacas sí tienen un mayor riesgo de resultados adversos de endocarditis infecciosa, por lo que sí sugiere que que se inicie con profilaxis en procedimientos dentales donde se manipula la encía, tejido o región periapical de los dientes o perforación de la mucosa oral. También en procedimientos de tracto respiratorio superior e inferior, tracto gastrointestinal o tracto genitourinario. La profilaxis no va a estar indicada en pacientes que tienen inyecciones de rutina a través de un tejido que no esté infectado, por la colocación de prótesis o aparatos de ortodoncia, secundaria de sangrado por traumatismo o labios de la mucosa oral, o tatuajes o perforaciones corporales. En pacientes con una cardiopatía congénita cianógena, sin embargo, pues, si llegamos a tener algún caso con algún paciente que se quiera hacer algún tatuaje, pues sí es importante las condiciones estériles. Y ya casi para finalizar, las condiciones cardíacas que están asociadas con un alto riesgo para desarrollar endocarditis, por eso se recomienda la profilaxis en procedimientos dentales, pues aquellos pacientes que tengan una válvula cardíaca protésica, que ya han tenido cuadros previos de endocarditis infecciosa, que tengan cardiopatías congénitas cianógenas que no han sido corregidas, incluyendo fístulas o algún conducto,
En pacientes que, igual, con defectos cardíacos congénitos que ya fueron reparados con dispositivos o materiales protésicos, donde se colocó también, por ejemplo, mediante hemodinamia, en las primeras 6 semanas de realizarse el procedimiento, o en aquellos pacientes que pues, ya son corregidos de su cardiopatía, pero tienen defectos residuales o adyacentes al sitio de protésico, o parches o dispositivos. Y también aquellos pacientes, lo que les comentaba también de la AJA, que sí recomienda que aquellos pacientes con trasplante cardíaco que desarrollan valvulopatía, sí se inicie la profilaxis. Y pues el tratamiento para profilaxis puede ser 30 a 60 minutos previos al procedimiento. Puede ser una oxicilina, una dosis. En aquellos pacientes que no puedan tomarlo vía oral, pues sería ampicilina o cefazolina, pues sería intramuscular o intravenoso. 50 miligramos por kilogramo, y aquellos pacientes que son alérgicos a penicilina sería clindamicina, 20 miligramos en una dosis, o cefalexina, 50 miligramos por kilogramo, o acitromicina, 15 miligramos por kilogramo en una dosis. Y aquellos pacientes con alergia a la penicilina y que no pueden tomar medicamentos vía oral, sería, aquí perdón me equivoqué, clindamicina 20 miligramos y cefazolina 50 miligramos intramusculares o intravenosos. Y eso sería todo. Muy bien, Gaby. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, reforzar que en los pacientes que vemos en la consulta externa con indicaciones de profilaxis, es muy importante que estemos conscientes de ello y que reforcemos en los papás esta indicación, porque es una tragedia que una comunicación interventricular pequeña, que no va a tener repercusión hemodinámica nunca, la vigilemos y desarrolle una endocarditis porque no dimos, no se dio esta profilaxis. Hay veces que se desarrolla la endocarditis aún sin tratamiento dental, pero es muy importante que como cardiólogos tengamos en mente el reforzar esto. Antier o ayer en la consulta vimos con Mike una niña que tenía una estenosis valvular aórtica leve, en donde probablemente por la lesión no se le tenga que hacer nunca nada, pero está en riesgo de desarrollar una endocarditis si no recibe la profilaxis adecuadamente. Entonces creo que con esto está bien la clase, Gaby. Pues yo creo que si no hay ningún comentario cerramos esto.